bendición, mis amados. Una vez más estamos aquí, gracias al Eterno que nos permite. Dice la palabra que bienaventurado el varón aquel sus pecados son perdonados. Y pues por eso estamos agradecidos con el Eterno, ¿verdad? Porque nos ha perdonado. Y pues vamos tratando hoy de limpiar más nuestras vestiduras con la palabra. Estábamos viendo anteriormente de la importancia que son las enseñanzas de las Escrituras. Las enseñanzas que nos da nuestro Adón, Yeshua HaMashiach, la importancia de no despegarnos de las Escrituras, porque si nos alejamos, nos vamos alejando más y más de las Escrituras, y al rato vamos haciendo nuestras ideas. El hombre que se aleja del Eterno quiere servirle a su manera y quiere hacer las cosas como Él dice. Empieza a hacer templos, empieza a hacer iglesias, empieza a llenar cocheras o locales, pues así, alejándose del mandamiento del Eterno, cuando dice que la importancia de todo esto es hacer discípulos, pues no llenar templos, ¿verdad? A veces quieren llenar los templos o llenar los lugares donde están para tener más entradas de dinero, para decir que andan haciendo las cosas para Dios, cuando ellos andan haciendo su voluntad y no lo que el Eterno ha dicho, ya que Él pues en su palabra dice que Él no habita en templos hechos por manos de hombres. Entonces no es esa la voluntad del Eterno. Pero cuando empezamos a leer las Escrituras, lo que hemos estado leyendo, no les he hablado de mi pensamiento, de lo que yo creo, de lo que yo siento. Eso está muy aparte, lo que yo sienta o lo que yo crea. No podría enseñarlo, sino lo que dice la Escritura. Que nos acerquemos a Él, fuente de agua viva, que si guardamos sus palabras es porque lo amamos, y si lo amamos a nuestro Yeshua HaMashiach, el Padre nos amará a nosotros. Dice que busquemos primeramente el reino de su justicia, y no cómo le harás para hacerte rico, cómo le harás para pues tener mucha gente en tu iglesia, luego cambiando el domingo por el Shabbat. Más bien necesitamos volvernos a las Escrituras y hacer lo que ellas dicen ahí. El Eterno ha dicho que Él quiere habitar en el corazón del hombre. Por eso es necesario que nos volvamos a nuestro Creador, y allí en nuestra habitación, en nuestras casas, estar estudiando. Miren, hoy se han cerrado muchas iglesias con esto de la pandemia. Algunos han abierto en desobediencia, y ahí están
desobedeciendo las órdenes de nuestras autoridades cuando les dijeron que no se aglomere tanta gente, que no se congreguen, que tengan cuidado con todas estas cosas, y la gente no quiere entender. Ellos van a la carrera a los templos a escuchar un ratito al pastor, al sacerdote allí, y a calentar las bancas, y con eso se sienten calmados de su conciencia. Cuando esta cuarentena representa también la búsqueda del Eterno en nuestros corazones, en nuestros hogares, así como aquellos israelitas buscaron estar en obediencia a las palabras de nuestro Abba, cuando les dijo que cada quien en sus hogares allí cerraran sus puertas, pusieran los dinteles manchados con la sangre del cordero, y él les diría la orden cuándo salir. El Eterno usa sus autoridades y dice que obedezcamos a nuestras autoridades, que oremos por ellas, pero pues luego nos quejamos porque nunca lo hacemos. Mucha gente, algunos sí lo hacen, otros no. Yo hablo de los que no lo hacíamos o hacemos. Ahora pues estamos tratando, ¿verdad? Pero luego nos quejamos de las autoridades que nos tocan, de este presidente que es así, es y que empezamos a hablar Leshon Hara. Todo esto nos afecta a nosotros y los afecta a ellos. Entonces, si nosotros le platicáramos a nuestro Adón los problemas en nuestros hogares, él sabe qué hacer, ya que él mueve todos los instrumentos que él tiene. ¿Recuerdan cuando les dije que cuando uno da ofrenda o sedaká, el Eterno mismo pone en el corazón de uno ese deseo, porque eso es andar en el reino? Ya les comenté todo eso, pueden ir a los videos anteriores. Entonces, para no quejarnos y tener unas buenas autoridades, necesitamos meternos en oración cada uno, obedecer a nuestras autoridades y estar contentos con lo que tenemos, porque teniendo abrigo y sustento, dice, estén contentos. Entonces, estas fueron las enseñanzas que hemos estado compartiendo, y pues vamos a seguir estudiando un poco más, ¿verdad? Dice mire, el Eterno y nuestro amado Yeshua HaMashiach dice que estudiemos las Escrituras y que aprendamos. Él quiere enseñarnos por medio de su Torah las leyes que Él ha puesto, y que nosotros las obedezcamos. Eso es lo que le agrada al Eterno. Por eso es importante la obediencia. ¿Recuerdan aquellos 120 que estaban allí en el templo esperando la promesa del Ruach HaKodesh? Si ellos no hubieran esperado allí, si hubieran desanimado, hubieran de estar allí, no hubieran recibido ese poder que recibieron para testificar cuando anduvieron anunciando las buenas nuevas. En primera, pues necesitamos conocer qué es lo que el Eterno tiene para nosotros, y Él ha puesto pues en sus enseñanzas conocer, que conozcamos y hagamos.
mm, dice, porque Él en lo que se agrada es en la obediencia, ¿verdad? Él ha puesto unos días especiales para hacer, dice Moadín o Gahab, que quiere decir fiestas. Nada más que pues son fiestas para el Eterno que Él ha puesto para que nosotros las andemos en ellas. Por ejemplo, hace días atrás acabamos de terminar unas fiestas en las que anduvimos allí agradándole al Eterno con nuestras obediencia de estar en el estudio, de ir conociendo más de Él, y la fiesta de Pesa, la fiesta de los Maxá, la fiesta del Bikurín, esas 3 fiestas, y luego viene Shavuot. Estas fiestas, si nosotros las conocemos, empezamos a caminar en ellas, a obedecerlas. También se llaman citas bíblicas, citas que, por ejemplo, hacer lo que es el Shabbat. El Shabbat es una cita con Él, ya que Él dijo, observarás las santas convocaciones o ensayos para que andes en ellos. Estos ensayos que nosotros vamos haciendo en las fiestas es lo que verdaderamente vamos a hacer un día cuando nuestro don Yeshua HaMashiach venga por segunda vez. Entonces es lo que vamos a empezar a hacer con el Padre, con nuestro Mashiach allá. Entonces es la importancia de conocer y obedecer. ¿De qué sirve conocer si no vamos a obedecer? ¿Para qué entonces queremos fíjese que hace más de 1300 años, cuando se celebró la primera fiesta de Pesa, y empezaron ahí las fiestas que el Eterno les había dicho cuando el Eterno le dijo a Moshe, reúneme a toda la congregación y les dirás lo que tienen que hacer, que observen estas fiestas, que anden en ellas y que las guarden, que sean obedientes. ¿Recuerdan cuando dónde cambió todo esto? Todo esto fue en el año 325 después de nuestra era. En el principio, en el primer año, cuando estaba nuestro Mashiach, todos los apóstoles eran obedientes a todas estas fiestas. Ellos las hacían como se les había dicho. Cuando llegaron, empezaron a destruir el pueblo de Israel, empezaron a quitarle sus creencias, empezaron a quitarle sus tierras. Por ejemplo, Palestina no es Palestina, sino que Palestina quiere decir en honor a los filisteos, los enemigos más pesados o duros, acérrimos, estos enemigos de los filisteos, enemigos del pueblo de Israel, y en honor a ellos pusieron Palestina. Pero todo esto tendrá una restauración en días no muy lejanos, cuando se empiece a restaurar todas las cosas, ya que muchas cosas se están restaurando, los nombres. Allí con Constantino empezaron a poner ideas de se tendría que adorar, el día de adoración sería el domingo,
y ellos empezaron a poner el domingo es el día del sol. Entonces Constantino les dijo de que era obligatorio guardar el domingo, dejando ahora esto pues no es novedoso, porque si nosotros leemos las escrituras, en el libro de Daniel ya estaba escrito allí, ya estaba profetizado que vendrían hombres que cambiarían la Torá y cambiarían los tiempos. ¿Qué es esto de cambiar los tiempos? Pues nada más y nada menos que cambiar el calendario. Había un calendario juliano que decía, ¿se acuerdan ustedes cuando decían que septiembre es porque era el mes 7, octubre era porque era el mes 8, noviembre era porque era el mes 9, diciembre era el día 10 y los demás meses los cambiaron así por ideas de ellos y de meter por ejemplo sus nombres de ellos o nombres de otros dioses. Por ejemplo, Julio era un pagano también y pusieron ahí el nombre de Julio. Ese es el mes después de junio. Y así fueron cambiando ellos los tiempos a su manera y acomodándolo a sus dioses. Por ejemplo, diciembre es el día 10, enero sería el día 11, y ellos pusieron a Janure, no sé decirlo en inglés, Jano, por el dios Jano. Este dios Jano es un dios que tiene dos caras, una cara de joven y una cara de anciano. Y dice que pues en el mes de enero empieza el año, ¿verdad? Y termina el año. El 1 de enero, dice que esa cara está viendo al año nuevo y la otra cara al año viejo. Son creencias de ellos y son dioses paganos que ellos escribieron, ¿verdad? Ellos cambiaron todas estas enseñanzas, aunque agarraron ideas del pueblo de Israel. Por ejemplo, ellos vieron cómo se hacían el sede, el orden del culto en el pueblo de Israel, y ellos se trajeron para acá pues muchas enseñanzas y empezaron a hacer así mismo también esas ideas o formas de ir haciendo los cultos. Por ejemplo, el pueblo de Israel, desde la salida de Babilonia, cuando regresaron a su pueblo, Jerusalén otra vez, ellos decidieron aplicarse a la Torá y empezaron a hacer un estudio donde ellos leían una escritura de la Torá, una escritura del Taná y una escritura del Bri Hadashah. Ellos hacen lo mismo. Por ejemplo, eso lo agarraron de allá porque, y digo lo agarraron de allá porque esto lo hicieron primero los judíos. Esto que hace la iglesia o el catolicismo, eso fue 300 años después, cuando ellos iniciaron a hacer esas cosas copiadas de allá, lo que les convenía. Por ejemplo, las ofrendas, los diezmos. Ellos mataron mucha gente porque no querían someterse a los mandamientos de la iglesia, porque no querían meterse al catolicismo. Mataron muchos judíos que después, entre más duro estaba el catolicismo en sus guerras, dice que ahí está la historia, ¿verdad? Yo de ahí tomo las cosas que hablo de aquí, yo no estoy ahí inventando. Si alguien quiere saber, pues vaya a la historia y ahí se va a dar cuenta que entre más arriesgaba el catolicismo y no querían, los mataban en la hoguera. También inventaron eso de la Santa Inquisición
y quemaban a las personas, los mataban, los estiraban. En la Santa Inquisición hacían instrumentos de tormento donde los amarraban y estiraban sus extremidades hasta que las arrancaban. Aún en Guanajuato hay un museo de instrumentos de torturas. Ahí están todavía guardados esos todavía. Les digo, es historia, son recuerdos que están allí. Y si alguien tiene duda, pues puede ir a investigar ahí donde están todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos pues la enseñanza de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Cuando él enseñó a sus discípulos, enseñó también a aquella mujer samaritana, que aquella mujer estaba esperando adorar. Dice, porque vendrá el Mashiach y nos enseñará, dice, dónde es donde se debe de adorar. Dice, mira, aquí está, el que habla contigo, ese es. Y pues le dice, mira, no se puede, ya se terminó ese tiempo en que vas a adorar aquí o vas a adorar allá. Ya no necesitas hacer un templo para que allí sea donde tienes que adorar. Ya no tienes que llenar iglesias. Lo único que tienes que hacer es decirle a la gente lo que yo te he dicho. O sea, la misma enseñanza que yo te doy, así enseña a la gente. No le pongas más ni le quites. Entonces le dice él, ahora lo que el Padre busca, dice, son adoradores. Estos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque el Padre, dice, el Padre es espíritu. ¿Cómo puedes decir o hacerte una imagen de él? No se puede. Entonces en el espíritu es donde tienes que adorar. Vamos a continuar esta charla en otro video. Ahorita por lo pronto los dejo con este pensamiento. Pueden checar la historia de la samaritana y allí ya también hicimos un video anterior de esa mujer y también pueden checarlo. Bueno, que el Eterno los bendiga, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que los llene de bendiciones, les dé Shalom Bait, paz en sus hogares. Shalom, Shalom.